Con Marcelo Larrea, un gran pensador de nuestro país que siempre está enriqueciendo con sus criterios a la población ecuatoriana, ex candidato a la presidencia, periodista, activista. Marcelo, por su gentileza de atendernos la invitación, un buen día. Buenos días, para mí es muy grato estar con usted, Lauro, y con la distinguida audiencia de su programa, y gracias por esas generosas palabras para conmigo. Gracias. No podía ser de otra manera, estimado Marcelo. El país avisora un proceso eleccionario atípico. Por primera vez se activó la disolución de la Asamblea, que en términos coloquiales decimos muerte cruzada. ¿Eso qué implica para un país que en realidad no es tan reflexivo para tomar decisiones electorales? Si a los 4 años que normalmente nos toca elegir presidente, hoy nos aceleraron los tiempos y de manera anticipada nos toca sufragar, ¿cuál es su criterio, Marcelo? ¿Lo haremos bien o capaz nos equivocamos otra vez? Bueno, en primer lugar hay que considerar que esta disolución de la Asamblea dispuesta por el presidente Lasso es producto del colapso del gobierno del presidente Lasso. Las expectativas de que su gobierno pudiese abrir un camino para superar los graves problemas de la sociedad ecuatoriana, para recuperar su soberanía, para reactivar el conjunto de la economía, han fracasado rotundamente. Y el precio de ese fracaso es precisamente lo que fue el juicio político, que quedó en suspenso. Habrá que continuarlo cuando se restablezca la Asamblea Nacional, que una decisión de esta naturaleza no puede suspender un juicio político. Un juicio se inicia y termina. No puede quedarse en el limbo, de manera que si fue un mecanismo de evasión del presidente Lasso de una censura por la Asamblea Nacional, si ese fuese el caso y ese mérito para el efecto, tendrá que restablecerse la continuidad y terminar con ese juicio político. Y claro, esto ha generado un escenario político de una enorme inestabilidad, que es el producto de la inestabilidad y del fracaso del señor Lasso, presidente del gobierno. Entonces tenemos estas elecciones anticipadas, hay 8 candidatos que han entrado en la contienda y diversas estrategias que están en juego. La derecha aparece, del centro a la derecha aparecen con por lo menos 4 candidatos, fracturando su electorado, 4 o 5 candidatos, que no son más, ¿no? Obviamente el electorado cautivo de la llamada tendencia correísta aparece como todavía la primera fuerza electoral del país. Sin embargo, hay que recordar que el correísmo obtuvo en la primera vuelta del año 2021 alrededor del 33% de votos, y en las últimas elecciones de febrero pasado obtuvo 23% de votos, tuvo una caída del 10% de votos. Sin embargo, obtuvo victorias importantes como la alcaldía de Guayaquil, la prefectura de Guayas, la prefectura de Azuay, la alcaldía y prefectura de Quito y de Pichincha, que son puntos importantes y neurálgicos en la vida del país. Y esa es la circunstancia en la que estamos. Por otro lado, hay un candidato que llegó a la segunda vuelta en las elecciones del 21, que fue víctima de un fraude electoral y que fue excluido de la segunda vuelta electoral, que es el caso de Yacu Pérez, que aparece en el proceso electoral con el mayor índice de conocimiento de parte de la población. Es un hombre del pueblo, nacido en el corazón del pueblo, representa al pueblo. El pueblo, como él dice, no es que yo hablo por el pueblo, yo soy el pueblo, dice. De alguna manera esto es así. Y es un candidato que tiene amplias expectativas de crecimiento electoral. Y tenemos la presencia de Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente del gobierno del presidente Lenín Moreno, que ha construido una plataforma electoral con la cual plantea también entrar en la disputa, y luego un cuarto candidato que ha sorprendido por su crecimiento electoral, aunque se mantiene, según las encuestas más serias, en el cuarto lugar, que es el caso de Fernando Villavicencio, auspiciado también por los sectores con los cuales ha trabajado él en el último periodo político, particularmente vinculados al gobierno del presidente Lasso. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Creo que una responsabilidad de todos es cuidar la transparencia de los resultados electorales. Que gane quien gane, debemos tener la confianza de que ha ganado y no es el resultado de un fraude electoral. Que hay que prevenir que un nuevo fraude electoral se produzca el próximo 20 de agosto, que todos los ciudadanos debemos concurrir a las urnas y ejercer el control electoral para garantizar esa transparencia electoral, son temas fundamentales en la agenda, ¿no? Marcelo, otra cosa, ¿sí? para irle complementando,
A un criterio modesto mío, pienso que de cierta manera el panorama electoral se va definiendo y tomando ciertas posturas. Me ubico en la postura o en la posición que el correísmo logrará ingresar a segunda vuelta, puede llegar a un 30% referencialmente de una votación, y de ahí los otros que siguen en carrera por llegar a ese segundo cupo para el balotaje final es Yacu Pérez, es Otto Sonel-Hosner y es el mismo Fernando Villavicencio. Descartando incluso por lo que sentimos y palpamos en las calles del país, en Loja, nosotros somos de acá, no es fuerte Javier Herbas, no es fuerte Topic, Novoa tampoco, el señor Armijos tampoco, entonces se cierra este margen incluso para tomar decisiones. Y otra parte, Marcelo, creo que con lo que nos ha pasado, hemos tenido gobiernos de izquierda que gobernaron también peor que el de la derecha, entregaron los recursos, créditos a muy alto costo, y también un gobierno de derecha indolente con las poblaciones, sobre todo vulnerables. Acá no sé si el debate siga siendo si son de allá o son de acá. ¿Qué piensa usted? Bueno, lo que usted señala es la percepción en la superficie del tema, en el sentido de que el correísmo se presenta como una tendencia de izquierda, pero realmente más que socialismo del siglo XXI es fascismo del siglo XXI. Uno examina comparativamente la lógica de la gestión del poder por el gobierno del señor Correa y sus cualidades personales. Son más próximas a las cualidades de un Mussolini o de un Hitler, ¿no? Antes que a una propuesta realmente de socialización del poder. Él incluso llegó a la perspectiva de plantear la reelección indefinida como un mecanismo para instituir el ejercicio autocrático y permanente y perenne del poder político. Esa es tal vez la expresión más clara que ilustra la naturaleza de este tipo de gobiernos disfrazados de izquierda. En realidad lo que hubo fue un gran disfraz de izquierda. Nunca, por ejemplo, el movimiento indígena sufrió tantos golpes como los que sufrió en el gobierno del señor Correa. Les quitaron hasta la casa de la CONAI, les quitaron el CODEMPE, les quitaron la educación y la salud intercultural bilingüe. Y este tipo de lesiones, lejos de fortalecer la estructura social gregaria de nuestra sociedad, lo que han hecho es profundamente debilitarlas. De igual manera se hizo lo propio con el movimiento sindical, no hubo prácticamente ni una huelga en el gobierno del presidente Correa, se habló de que se habían fortalecido los derechos sindicales y eso fue realmente falso. Por el contrario, se debilitaron los derechos de los trabajadores, los derechos de los profesionales y de los gremios productivos también fueron afectados. Se eliminó la obligatoriedad de la membresía en las organizaciones gremiales de todo tipo. Este género de gestión fue destruyendo el tejido social que los ecuatorianos hemos venido construyendo a lo largo de siglos, porque nuestra sociedad originaria, milenaria, es evidentemente una sociedad comunitaria. Y en consecuencia estos elementos están implícitos en la evolución de nuestra cultura, de lo que hoy es la cultura ecuatoriana, heredera de la legendaria cultura quito milenaria. Entonces, es decir que son izquierda me parece que es muy contradictorio, ¿no? Es un tema de una manipulación del discurso socialista, de las reivindicaciones legítimas de los distintos sectores de la sociedad excluidos en un régimen que concentra la riqueza en una minúscula minoría y en consecuencia genera una expansión de la pobreza en amplios sectores. Pobreza que en un país como el nuestro es absolutamente injustificada. Es un país inmensamente rico en todos los sentidos. Claro. Y lejos de que esta riqueza se haya desencadenado y que la capacidad productiva de los ecuatorianos se haya manifestado y tenga las vías abiertas para producir, crecer, vivir con dignidad, lo que hemos tenido es un permanente ahorcamiento de la actividad económica. ¿En beneficio de quiénes? En beneficio básicamente del capital financiero. Tenemos más de 40 años de una dictadura del capital financiero en la economía del país que ha sacrificado las expectativas de crecimiento productivo de la economía ecuatoriana, que tiró abajo el modelo de sustitución de importaciones que lo promovió la CEPAL a inicios de la década del 50 del siglo pasado, en la segunda posguerra mundial, y que permitió que el Ecuador pueda integrarse al mercado mundial con otros productos como el caso del banano, por ejemplo, y un desarrollo de la industria petrolera en su fase extractiva. Pero nunca se avanzó a la fase de industrialización del petróleo realmente, a la refinación y a la petroquímica. Marcelo, estos problemas lo mantienen al país en las condiciones en las que lamentablemente se encuentra sin que exista ninguna base objetiva que la justifique.
Marcelo, hay una parte importante en lo político. El correísmo maneja un ejército digital que puede ser una persona multiplicado por 100 o por 1000 porque se hicieron expertos en manejar trolls. Y sobre todo en redes sociales intentan difundir la idea que ellos tienen la posibilidad abierta de ganar en una sola vuelta. ¿Usted qué piensa respecto a aquello? ¿Está dado o hay un margen que existe o definitivamente no va a pasar eso en la primera vuelta electoral? Bueno, la pretensión de su estrategia electoral es ganar en la primera vuelta, porque saben que en una segunda vuelta tienen muy pocas posibilidades o menores posibilidades. Tanto es así que un banquero como el señor Lasso es el primer banquero en la historia del mundo que ha sido electo presidente de la República, con enormes negativos, ganó las elecciones en la segunda vuelta del año 2021. Y evidentemente esto les ha llevado a la conclusión de que tienen que hacer todos los esfuerzos por ganar en la primera vuelta. Y estos esfuerzos han implicado un montón de sucesos políticos en el país que tienen que ser investigados, ¿no? Y que tienen que ser analizados desde el punto de vista de su sentido histórico. Por ejemplo, ni la Izquierda Democrática ni Pachacuti pudieron presentar candidatos presidenciales en estas elecciones, que fueron precisamente las dos fuerzas electorales que tuvieron mayores índices de crecimiento en las elecciones del 21. Yacu Pérez llegó al 20-21%, se habla de que se le redujeron unos 2 o 3 puntos, el caso de Javier Herbas llegó a un 15-16% y ahora ninguna de las dos organizaciones políticas que jugaron un papel fundamental en el proceso electoral del 21 tienen candidatos presidenciales. ¿Eso es gratuito o es producto de una estrategia deliberada para generar un escenario electoral favorable a una solución insólita, como que sería que una candidata desconocida gane en una primera vuelta electoral? Ese es uno de los elementos. El otro elemento es que evidentemente el correísmo apela al voto anti-Lasso, y el voto anti-Lasso es un voto que estará tal vez alrededor del 90%. Sin embargo, no podemos olvidar que cuando el señor Lasso ganó las elecciones presidenciales, cuando el señor Lasso se amarraron las elecciones para que él llegue a la segunda vuelta y luego ganó, el señor Correa le declaró que estaban a su servicio los 50 legisladores que tenía en la Asamblea Nacional, ¿no? Y que tuvieron la pretensión de imponer un control de la Asamblea Nacional en un triple acuerdo entre el socialcristianismo, el señor Correa y el señor Lasso. Estos son datos fundamentales. También el hecho de que en la Asamblea Nacional la ley tributaria que ha causado tantas lesiones a la economía del país y a la vida de la clase media ecuatoriana fue aprobada por la abstención, gracias a la abstención del bloque legislativo correísta, de que procesos fundamentales de reconstrucción de derechos conculcados en los últimos años, como el derecho de la juventud a la educación universitaria, que se pretendió que sean revertidos con la nueva ley de educación superior que se propuso en la Asamblea Nacional, no fue aprobada precisamente por el acuerdo Lasso-Correa, y que las decisiones de fondo en relación a temas tan complejos como, por ejemplo, el restablecimiento de la soberanía territorial marina del Ecuador fueron bloqueados por la alianza Lasso-Correa, tanto que en la Asamblea Nacional se aprobó incluso la reforma al Código Civil mediante el cual se reduce nuestro mar territorial de 200 a 12 millas, ocasionándonos una mutilación territorial de más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar. Y no solo de mar, no solamente de las aguas, de las superficies marinas, sino de los fondos marinos, de los derechos aéreos y espaciales y de los derechos de defrontación en Antártica, sí, que se derivan de ese territorio marino. Entonces vemos que hay una alianza, son no es que son cortados por la misma tijera, son dos caras de una misma moneda, porque el país sigue atrapado en la imposibilidad de su crecimiento económico, justamente en la imposibilidad de solución de sus problemas estructurales históricos de todo. Estimado Marcelo, justamente ahí hay ese elemento tan importante que usted lo menciona de cómo se ha manejado esto, pero el correísmo es tan inteligente y estratégico que todo lo que ellos lo hicieron bien o mal, sobre todo lo que hicieron mal, pretenden endosarle a otra tendencia o a otro candidato de gobierno, a tal punto que incluso desfachatadamente el expresidente Correa en estos días se proclamó defensor de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, y que en realidad todos sabemos lo que pasó en ese gobierno. Y digo, parece que les está funcionando porque
más que generar una fricción entre las tendencias democráticas en contra del correísmo, más bien la fricción y el roce se ha generado entre las tendencias de Yacu Pérez, de Fernando Villavicencio, de el candidato Sonel Hosner, como que se da la percepción que se están peleando entre ellos y dejándolos tranquilitos a los correístas, y capaz en una eventual segunda vuelta eso significa tener más dividido al país para una tendencia democrática. ¿Es bueno o es malo eso para el país? Bueno, en realidad, independientemente de que podamos hacer una calificación de bueno o malo para el país en relación a estos temas, esa es la batalla política electoral. Obviamente el correísmo hace lo que hace en función de su victoria electoral, y la fragmentación de sus opositores es un instrumento clave. Y las disputas internas entre ellos, que están disputando porque va a la segunda vuelta, es otro instrumento clave, lo cual les deja el camino abierto para que puedan desarrollar su trabajo. Ahí depende de la inteligencia, la habilidad, la seriedad con la que los distintos candidatos asumen esas funciones. Y claro, depende también de lo que es el récord y el background histórico, ¿no? En relación a cada uno de ellos. Hay un candidato como Yacu Pérez que ha venido luchando por la defensa de la naturaleza y que evidentemente, por ósmosis, se va a beneficiar de la votación en defensa de la naturaleza cuando coinciden este 20 de agosto las consultas populares sobre el Yasuní a nivel nacional y sobre la protección del Chacó andino a nivel de Quito. Y claro, sería impensable que la defensa de la naturaleza y de la vida sea derrotada en las elecciones del 20 de agosto, salvo que hubiese un gran fraude electoral sobre la materia. Luego tenemos, estos son elementos contextuales que terminan favoreciendo a Yacu Pérez, porque además él ha luchado toda su vida en defensa de la naturaleza, en contra de la depredación de la naturaleza, y fue el que encabezó la lucha por cuencas sin minería, que fue el hito que llevó a Quito a plantear también Quito sin minería. Y estuvo siempre en las manifestaciones en defensa del Yasuní, cuando el señor Correa dio un salto de trapecismo político e ideológico, claro, cuando abandonó la iniciativa ITT y ordenó la explotación del Yasuní. Explotación que además se basó en información falaz. O sea, no existen las reservas de petróleo que se dijo en ese momento que existían, no es verdadero, es falso. Las reservas son significativamente menores, los costos de producción del barril de petróleo son significativamente más altos. Ningún economista serio y responsable recomendaría al Ecuador iniciar una explotación petrolera en el Yasuní. En el Ecuador hay otras cosas que hacer en el sector petrolero. Si fuese pertinente incrementar la producción petrolera, tenemos otros ámbitos en los cuales desarrollar actividades, como por ejemplo la península de Santa Elena, que durante muchos años produjo un petróleo de altísima calidad y que está abandonada. Todavía hay una cierta producción ahí, pero está abandonada. Y evidentemente habrán reservas y yacimientos ahí todavía que explotar. Hay las opciones de la recuperación secundaria de los yacimientos existentes. Hay petróleo en la provincia de Manabí, por cuál es la obsesión de explotar el Yasuní, y además de avanzar en el exterminio de nacionalidades originarias que hayan vivido miles o decenas de miles de años, como el caso de los taromenanes, víctimas en el gobierno de Correa de un genocidio en el cual mataron al 30% de la población taromenane, privilegiando además el exterminio de los niños y de las mujeres, como condenándoles a la extinción. Esto es una agresión a la cultura ecuatoriana y a sus pueblos y nacionalidades absolutamente inaceptable. Entonces, estos elementos, sin duda, están en la escena electoral y tendrán un efecto político en el voto de los ecuatorianos. Por eso, digo, se ve de manera tan evidente que la postura ambiental de Yacu Pérez es destacada, y por cuanto sostiene, lo entrevistaba hace unos 15 días aproximadamente, y yo le preguntaba ¿por qué se da el fenómeno que mantiene esa votación tan significativa y que las encuestas no lo relegan, lo ubican segundo, en el peor de los casos tercero, pero está ahí dentro de la pelea? Entonces el tema ambiental es determinante para la población, y otra también explicación de buen reporte de aceptación en Fernando Villavicencio, que inició con muy baja aceptación, pero que ha subido, es el tema de un combate frontal en contra de la delincuencia. Pero digo, estimado Marcelo, hay situaciones que también a la población, a los ciudadanos nos llama la atención.
el hecho de los partidos políticos y movimientos parecen ser enlatados, que se desechan, que hoy estoy aquí, hoy estoy acá. Por ejemplo, el Centro Democrático a nivel nacional respalda a Topic, cuando todo el tiempo estuvo vinculado a la tendencia correísta, por decirle. Movimiento Construye, de María Paula Romo, cuestionada en el gobierno de Lenín Moreno por el tema de los hospitales, hoy auspicia a Fernando Villavicencio. Acá en la provincia de Loja, por ejemplo, Otto Sonnenhösner está abanderado por los lacistas de toda la vida, y uno dice, esos son los partidos y movimientos políticos en nuestro Ecuador. ¿Cómo podremos ver alumbrar en algún momento estructuras definidas, responsables de que sean partidos políticos con identidad plena, no con este mosaico que en la actualidad vemos? El país requiere una profunda reforma política, sino una revolución política. El sistema electoral que nosotros tenemos deviene de la última dictadura militar de la década del 70, que creó la ley de partidos y elecciones. Esta fue, en mi apreciación, una forma de privatización de los derechos políticos. Los derechos políticos, que son universales, que pertenecen a toda la ciudadanía, fueron transferidos a ser propiedad privada de los partidos políticos. Los partidos políticos propiedad privada de sus dueños, y sus dueños propiedad privada de las chequeras que alimentan a los partidos políticos, lo cual se vuelve más grave todavía cuando el país está invadido por el lavado de narcodólares y el narcotráfico, lo cual permea, evidentemente, crea el gran riesgo de que los dineros de narcotráfico permeen la actividad política del país. Entonces, el país requiere recuperar el derecho de todos al ejercicio de los derechos políticos. Estos no son propiedad privada de los partidos, pertenecen a la ciudadanía. Antes de esta reforma electoral, que fue no superada por el correísmo, sino profundizada por el correísmo, me refiero a esta forma de privatización de los derechos políticos, continuó con el llamado Código de la Democracia, que lo tenemos vigente, Claro. en donde no hay derechos políticos de la ciudadanía. Nosotros votamos, pero no elegimos. Quienes eligen son los dueños de los partidos. Y los dueños de los partidos eligen en conveniencia de sus intereses particulares y no de los intereses del país. A eso se debe la gran descalificación de la representación política del país. Tenemos legisladores, alcaldes, prefectos, presidentes, que realmente no reúnen los requisitos mínimos. No me refiero a requisitos académicos de toda esta histeria de la meritocracia, sino requisitos humanos fundamentales para asumir la responsabilidad de conducir a sus comunidades. Antes lo que se hacía es no recoger firmas para los partidos, sino recoger firmas para apoyar a los candidatos. De manera que si una tendencia política auspiciaba un candidato reconocido en la sociedad por sus cualidades fundamentales, recogía muy rápidamente las firmas, porque incluso sus opositores preferían una persona de talento con quien debatir y con quien disputar una elección, antes que lo que ocurre ahora, donde son las intrigas, los intereses particulares, los que definen quiénes son candidatos, los que tienen una mayor posición mediática, un mayor reconocimiento de la ciudadanía, por cualquier circunstancia o condición, independientemente de que esta sea positiva o negativa. Entonces tenemos un régimen electoral que ha colapsado y que está llevándole al colapso a la estructura de esta democracia en veremos que vivimos en el Ecuador. No tenemos una democracia, hay que construir la democracia, hay que construir la república, y esos son desafíos inmediatos para impedir que formas autocráticas de ejercicio del poder que lesionan los derechos de la comunidad, que lesionan los derechos sociales, como las que sufrimos en el periodo del correísmo, tengan la perspectiva de volver a enseñorearse con el poder político en el país. Claro, es una situación bastante compleja acá. Por ejemplo, a nivel de provincia, para las seccionales, el cabecilla provincial o desde Quito le dicen él tiene que estar en este cantón de candidato, más allá de qué hizo ayer o antier en su accionar político. Por ejemplo, a nivel de candidatos a la presidencia, creo que el correísmo es plenamente claro. Escuchar lo que disponga el expresidente Correa para saber quiénes iban, por eso era también una intriga hasta el último quién sería el candidato. Y otra cosa respecto a los mismos partidos políticos, Movimiento Amigo, nacido al fragor de un delincuente sentenciado como tal. El movimiento de la lista 5 al fragor de otro delincuente, Espinel, que él decía que había que cortarles las manos a los ladrones, y terminaron auspiciando al correísmo. La lista 8 de Ramiro González, otra organización política cuestionada con un líder también prófugo de la justicia. Esa es la estructura política de los movimientos y partidos, Marcelo, y una vez más nos toca enfrentar una elección nacional en esas circunstancias. En la parte final, ¿cómo debería comportarse el ciudadano en el proceso eleccionario del 20 de agosto? Bueno,
Hay que apelar a su conciencia. Un voto consciente es absolutamente fundamental. En primer lugar, comprender que el Ecuador no puede volver atrás, no puede volver a las causas estructurales de este desastre que estamos viviendo ahora, que se originaron precisamente en el ejercicio del poder por el correísmo. El racismo, de una u otra forma, es un producto del correísmo, precisamente. El señor Lasso no tenía ninguna vida política antes de que el correísmo esté en el poder. Y fue posicionado como el contradictor del señor Correa por el señor Correa. Este es un juego de máscaras, lo que tenemos en el teatro de la política ecuatoriana, que tiene que ser desenmascarado. Y ojalá el pueblo ecuatoriano, que siempre ha sido un pueblo muy sabio, vaya a las elecciones de este próximo 20 de agosto y defina su voto auspiciando un gobierno auténticamente popular. Ese es el camino que debería seguir el pueblo ecuatoriano. El segundo tema fundamental en la decisión electoral es el control de los votos. No podemos permitir un nuevo fraude electoral. Ya las elecciones del año 2021 son prácticamente evidentes que hubo una manipulación de los resultados que bloqueó el paso de Yacu Pérez a la segunda vuelta y que fue corresponsable incluso de este tema. Quien organizó esa manipulación de los resultados fue el mismo señor Correa, que tuvo además el descaro de hacerlo públicamente, señalando que Lasso ganaría a Pérez en Guayaco con un mínimo porcentaje. Es lo que podían manipular dentro del Consejo Nacional Electoral. Ese fraude no ha sido esclarecido, tiene que ser esclarecido y tenemos que impedir que un nuevo fraude tenga lugar, ya sea para que alguien se proclame presidente en la primera vuelta o para que se escojan quienes van a la segunda vuelta. Los derechos políticos pertenecen a todas y a todos y no los podemos abandonar en manos de quienes hacen de la política una práctica de piratería en función de imponer sus intereses particulares sobre el interés del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Le agradezco, Marcelo, muy gentil por la atención. Gracias, Lauro, muy grato estar con usted en esta tarde en Loja y gracias a la distinguida audiencia que nos ha acompañado en este programa. Muy amable. Gracias, amigos, amigas. Ha sido la participación de Marcelo Larrea, quien fue candidato a la presidencia de la República, es activista, es periodista y tiene una gran trayectoria de carácter político, sobre todo en el análisis. Creo que el tema de apasionarse no está bien, pero tampoco el tema de olvidarse está bien. Las organizaciones políticas en nuestro país son organizaciones que hay mucho que cuestionar en realidad. Los caciques dicen quién es el candidato y no me refiero solo a una lista, aquí a nivel de provincia, en las seccionales. Ahora mismo, ¿ustedes quién creen que le dijo a Rafael Dávila que tiene que ser el elegido para ser candidato? Él mismo. Él dijo, yo quiero ser candidato, yo tengo toda la trayectoria. ¿Quién le dijo al Chato Castillo o quién lo eligió como un candidato para la Asamblea Nacional a José Bolívar Castillo? Él mismo haya dicho, yo quiero ser candidato, invocando a las bases. Y otras organizaciones políticas, a Joana Ortiz, quien le aprobó el tema de la participación política, la gente de la esfera alta del correísmo, por ejemplo, y entre otros candidatos y otros que aparecieron de última hora llenando las listas y completando como tal. Gran parte de las decisiones políticas no se toman en sentido de capacidad y también de hacer un motor democrático las elecciones, sino la cercanía y la afinidad. Algunos aparecieron de la nada, de un rato a otro, pero otros también estuvieron ahí y siempre siguen siendo ellos los únicos que, según ellos mismos, son llamados a ser electos. Las organizaciones políticas no están generando líderes, no están generando transiciones, por esto vivimos en esta situación de siempre, de que él tiene que ser y no hay más, que más o menos ya como una figura de devoción religiosa, algunos individuos de carácter político, cuando la oxigenación debería ser algo indispensable. Y también las organizaciones con orígenes corruptos y cuestionables, ¿qué tenemos que decir? Si ya es evidente las cosas cuestionables, cuando salen o surgen organizaciones políticas al fragor de la corrupción, de la oscuridad, no nos pueden dar buenos indicios. Dicen en el argot popular, alguien que hizo alguna cosa mañosa es difícil que lo olvide, más probable es que la vuelva a hacer a que no la cometa.